Hola a todos, en este video vamos a revisar el tema de la fisiología de la contracción muscular. Vamos a ver algunos de los conceptos más importantes. Estas imágenes son tomadas de internet y especialmente de los videos del canal de Alila Medical Media y de Profesor Dave o Professor Dave, que están en inglés. Sin embargo, pues la idea es utilizar estas imágenes como herramientas de guía y también em, hacer algunos dibujos que complementen esa explicación. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para hablar de la contracción muscular es la placa y la unión neuromuscular que aquí podemos observar, ¿no? O sea, tenemos que saber las partes más importantes. Entonces, acá nosotros podemos encontrar la, el axón, aquí la terminal axónica, ¿sí? Y vemos cómo en la membrana presináptica se liberan las vesículas, liberan acetilcolina en este caso. Cuando nosotros vamos a contraer un músculo, hay una despolarización del axón y esa despolarización del axón de esa neurona lo que genera es que las vesículas se abran y liberen el neurotransmisor relacionado con la contracción muscular, que es la acetilcolina. La acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a salir ahí en la hendidura sináptica y va a unirse a unos receptores que se encuentran en el sarcolema. El sarcolema es la membrana celular de, del músculo. Y allí van a existir unos receptores conocidos como receptores nicotínicos. Van a ser receptores de calcio, perdón, de sodio, que al unirse con la acetilcolina van a abrirse. Entonces, ya saben, la acetilcolina sale del axón, se une a los receptores nicotínicos y al unirse a los receptores nicotínicos, estos permiten la entrada de sodio. Les va a entrar sodio por acá. ¿Listo? Va a entrar sodio por acá cuando se abra. Y pues esa entrada de sodio, ¿qué va a permitir? Pues una despolarización, porque lo que está pasando es que recuerden que el sodio siempre está más concentrado afuera que adentro, entonces hay un gradiente de concentración. Entonces, si hay mayor concentración de sodio acá, va y se abren los canales debido a la acetilcolina, entonces va a terminar entrando ese sodio hacia donde hay una menor concentración de sodio. Bien. Y también, pues en estos canales se presenta eh, un flujo de potasio, que es algo que se muestra en este punto, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo cuando el canal nicotínico no está unido a la acetilcolina, pues está cerrado, no permite el paso de los iones, ¿sí? Pero cuando la acetilcolina, por la liberación de esta en la membrana presináptica de un axón, se une al receptor nicotínico, como pueden observar acá, pues este se va a abrir, va a permitir el paso de sodio desde la hendidura sináptica. Recuerden que extracelularmente el sodio va a tener una mayor concentración siempre, entonces siempre va a tender a entrar por dentro de la célula. En este caso, pues, em, al sarcoplasma, que es el citoplasma de la fibra muscular. Y tenemos la salida del potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque el potasio está en mayor concentración por dentro de la célula, entonces va a tender a salir por el gradiente de concentración. Si estamos concentrados aquí adentro, pues si se abre el canal, va a terminar saliendo, a la región extracelular. ¿Listo? Entonces tener en cuenta qué es lo que ocurre cuando se abren esos canales. Entonces, si por un lado está y está entrando el sodio, lo que va a pasar es una despolarización, va a haber un cambio, una despolarización importante en ese momento, ¿no? Entonces,
cuando normalmente las células van a tener una carga predominantemente negativa por dentro, ¿sí? Entonces, cuando se abren los canales, este canal de sodio, pues va a entrar el sodio y ese aumento de la carga positiva, uy, aquí se saltó, ese aumento de la carga positiva por dentro va a generar un cambio del potencial de membrana y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea, nosotros tenemos un potencial de membrana que digamos está bien negativo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que si yo permito la entrada de sodio, va a aumentar un poco, se va a volver un poco más positivo, ¿sí? Y si esto llega a un umbral, a un punto, que es el umbral de despolarización, pues se termina despolarizando por completo eh, la, esa fibra muscular. ¿Listo? Y así se termina activando el proceso de la contracción que ahorita vamos a hablar. Lo que ocurre acá en este caso es que pues, la entrada de sodio es mayor que la salida de potasio y por tanto pues ahí hay un cambio del potencial de membrana y si hay una despolarización, ¿listo? Entonces, ese es más que todo lo que quería hablar en este punto. Hay otra cosa importante y es que en esa unión neuromuscular se encuentra una enzima conocida como la acetilcolinesterasa, lo que permite es que el efecto de contracción no se mantenga indefinidamente. Es decir, que la acetilcolina que se encuentra acá se termine degradando. Eso es lo que hace la acetilcolinesterasa. Si no hubiera degradación de la acetilcolina que se encuentra unida a estos receptores, pues la contracción se mantendría indefinidamente y eso es algo que no se quiere porque pues, no tendríamos control sobre nuestros movimientos, cuando relajamos y cuando volvemos a contraer. Entonces, esa es la importancia de la acetilcolinesterasa. ¿Listo? Entonces vamos a terminar degradando la acetilcolina. Bien, entonces ya tenemos en cuenta qué es lo que ocurre, se libera la acetilcolina, se unen los receptores nicotínicos se abren, hay una despolarización por esa entrada de iones, pero cuando se da esa despolarización y ese cambio, donde la célula por dentro estaba negativa y se empieza a volver más positiva por esa entrada de sodio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un órgano que es el retículo sarcoplásmico, ¿sí? El sarcoplasma, ¿sí? El retículo sarcoplásmico, que lo que implica es como si fuera el retículo endoplásmico liso de la fibra muscular. Entonces, cuando ustedes escuchan retículo sarcoplásmico, em, y escuchan el retículo endoplasmático liso, es lo mismo, solo que estamos hablando en este caso en el músculo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros buscamos una contracción muscular, nosotros necesitamos que por dentro de la célula, por dentro del miocito, se libere especialmente calcio, tengamos calcio, porque pues ya ahorita vamos a ver específicamente por qué es importante. Y ese calcio se encuentra grandemente concentrado en ese retículo sarcoplásmico que ven ustedes acá. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos permitir o cómo es que se puede permitir que la despolarización llegue adecuadamente a ese retículo sarcoplásmico para activar los canales que se encuentran allí y que esa activación pues permita que salga calcio, que está bien concentrado ahí, pues si está más concentrado por dentro, está menos concentrado por fuera, la tendencia del gradiente de concentración va a ser salir. Entonces, eso es lo que puede terminar logrando una despolarización, la despolarización que causa esa acetilcolina. Hay unas estructuras que nos permiten que la despolarización llegue adecuadamente, se genera adecuadamente en, en la parte del retículo sarcoplásmico y es los túbulos T. Entonces, los túbulos T específicamente, sí, son invaginaciones que se presentan
específicamente respecto al sarcolema. ¿Listo? Entonces, estas invaginaciones se extienden hacia el interior de la fibra muscular y se encuentran perpendiculares al eje de las miofibrillas. El eje de las miofibrillas, como se pueden dar cuenta, está así horizontal y el eje de los túbulos T está de esta forma vertical. Entonces está perpendicular a ese eje, a eso es lo que se refiere. Miren acá cómo está el sarcómero, que era algo que ya habíamos hablado. ¿Listo? Entonces, eso ahí primero tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Pues que la despolarización que se está dando acá también se pueda generar em, que el potencial de acción que se genera por este cambio acá en estos receptores, pues se distribuya no solo por esta parte, sino también se distribuye y llegue directamente al retículo sarcoplásmico. ¿Listo? Por eso es que son como hundimientos de esa membrana para que el potencial de acción llegue directamente acá. ¿Por qué? Porque cuando llega directamente ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Listo? Entonces, específicamente, van a activarse esa despolarización, ese cambio del potencial de membrana, va a activar unos receptores em, que se conocen como receptores de dihidropiridina. ¿Sí? Entonces se pueden ver como DHPR, ¿sí? Receptores de dihidropiridina. Y esos receptores de dihidropiridina son canales de calcio tipo L dependientes de voltaje. Pero ¿qué es importante en este caso? Que en el músculo esquelético esos receptores de dihidropiridina actúan como sensores de voltaje específicamente, ¿sí? No como canales de calcio como tal. ¿Sí? Entonces, cuando ese túbulo T se despolariza porque llega la acetilcolina y se une a los receptores nicotínicos, em, en ese caso, ¿sí? Va a haber un cambio de conformación de esos receptores de dihidropirina que están asociados con otros, con un canal que se conoce como el canal de rianodina, ¿sí? Entonces, el cambio de dihidropirina afecta a los receptores de rianodina, ¿sí? Porque ellos terminan acoplados y esto lo que hace es abrir a ese canal de rianodina, ¿sí? Entonces, al abrirse el canal de rianodina de ese retículo sarcoplásmico, ¿qué va a ocurrir? Entonces, acá tenemos, digamos, los canales. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pues el calcio que estaba dentro del retículo sarcoplásmico va a terminar saliendo hacia donde hay una menor concentración. ¿Listo? Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta de la importancia de esos túbulos T para que la despolarización llegue también directamente al retículo sarcoplásmico, se activen y se realice un cambio conformacional de los receptores de dihidropiridina y a su vez estos activen a los receptores de rianodina. Los receptores de rianodina, pues al activarse se abren esos canales de rianodina y sale el calcio. Entonces aumenta la concentración de calcio dentro de la fibra. Entonces, ahora miremos qué es lo que ocurre cuando ese calcio aumenta por dentro de la célula. ¿Listo? Entonces aquí les está mostrando un poco mejor qué es lo que ocurre también. Entonces miren, se da la despolarización, pero esa despolarización y ese cambio de potencial también se va hacia por los túbulos T y por acá, más adentro de la fibra, vamos a encontrar el retículo sarcoplásmico y ahí es que va a terminar saliendo el calcio como tal en este caso. ¿Listo? Entonces, miremos específicamente ya qué ocurre. Entonces, acá en esta parte, lo que estaban viendo, acá que tenemos, esto es el sarcómero, ¿no? Por dentro. O sea, aquí esto azul que ustedes ven es el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Pero como tal por dentro está el sarcómero. Entonces, recuerden, aquí voy a mostrar aquí una imagen, pues, muy sencilla en este caso, ¿sí? Y pues tener en cuenta desde este punto de vista
algunos de los puntos clave, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una, em, varias líneas, ¿sí? Y discos como tal. Entonces vamos a tener el disco Z, en este caso, lo pueden ver, ¿sí? Esto es el disco Z, esta región. Disco Z está, lo que determina es los límites del sarcómero. Entonces todo esto sería el sarcómero. Entonces entre disco Z y disco Z nosotros tenemos un sarcómero. Que el sarcómero, pues es a su vez la unidad básica de contracción de la contracción muscular. ¿Listo? Dentro del sarcómero, ¿qué estructuras vamos a ver? Además, vamos a ver estructuras de miosina y vamos a ver la actina. Van a ser las principales, ¿no? La miosina, recuerden que es una proteína motora que forma los filamentos gruesos. En su cabeza tiene una actividad ATPasa y se une a la actina para generar y para provocar movimiento. La actina como tal, pues recuerden que es una proteína que forma filamentos delgados y que va a terminar interactuando con la miosina. Hay otras, entonces acá podemos encontrar la miosina, ¿sí? Aquí lo pueden ver adecuadamente. Entonces todo esto es la miosina y estas son las cabezas de miosina. Las cabezas de miosina, las cabezas de miosina, las cabezas de miosina. Esto es la actina. Aquí ustedes pueden ver la actina, aquí está la actina, aquí está la actina. Estos son microfilamentos. Pues la asociación entre la miosina y la actina es lo que nos va a permitir la contracción muscular. ¿Listo? Entonces hablemos un poco de las bandas. Ya hablamos de los discos Z que delimitan pues, los extremos del sarcómero. Está a su vez la banda I, que es una zona clara que contiene solo filamentos delgados de actina. ¿Sí? Entonces aquí lo pueden ver. Esta banda ahí, miren que acá esta parte azul que ustedes observan acá son puros filamentos delgados de actina y miren que esta parte roja, que es lo mismo que estamos viendo acá, es miosina, ¿bien? Entonces la banda ahí solo va a tener filamentos delgados de actina y esta se va a cortar durante la contracción, esa banda ahí, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, hay otra que es la banda A, entonces una región oscura que cubre toda la longitud de de los filamentos gruesos, ¿sí? Entonces estamos hablando, esta banda A pues hace referencia más que todo a la longitud de la parte de la miosina, del filamento grueso de la miosina, como lo pueden observar acá. Y ahí si ven la distancia está de aquí a acá y toda esta parte roja es la miosina. ¿Listo? Entonces, otra parte. La zona H es la parte central de la banda A, ¿sí? Pero en esa zona solo vamos a encontrar filamentos gruesos, ¿sí? Porque ustedes se pueden dar cuenta que la banda A, pues sí, es la distancia de la miosina, pero dentro de esa banda A yo también puedo encontrar pues filamentos de actina, que sería esta parte azul, o sería esta parte que también podemos encontrar con filamentos de actina. ¿Listo? Esta zona H pues se va a terminar contrayendo, eh, se reduce al contraerse el músculo. La línea M, ya finalmente, ¿sí? La línea M específicamente hace referencia a la línea media del sarcómero, ¿sí? Que permite, ¿sí? La unión o la línea media del sarcómero que une a los filamentos gruesos, ¿sí? Y pues esos filamentos gruesos se pueden unir por medio de miosina, M-proteína o miomesina. Entonces, acá es específicamente esta parte, línea M, que permite la asociación entre los filamentos gruesos, ¿sí? Entonces, sería esta región de la mitad, ¿sí? La línea de la mitad. Ahí es donde
encontramos esa línea M específicamente. Bien. Y pues hay otra cosa que no se puede olvidar, y es que hay una estructura que se llama titin o titin, que es una proteína elástica que está conectando mm, los filamentos gruesos, que es la parte de la miosina, con la línea Z. La línea Z, filamentos gruesos, esta sería la titina. ¿Listo? Entonces, ahí también considerarlo, tenerlo en cuenta, qué es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que acá ya tenemos desarrolladas los aspectos estructurales más importantes del sarcómero. Y ahora pues sí vamos a entender un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Recuerden que cuando hay contracción muscular, lo que va a pasar es que estas cabezas de la miosina van a terminar interactuando con la actina y van a traccionarla hacia adentro. Entonces, ¿qué significa traccionar hacia adentro? Pues que cuando entren en contacto, estas van a como a doblarse, a flexionarse hacia acá y van a traer la actina que estaba acá, se va a ir hacia acá, hacia la línea media. Y la actina que estaba acá se va a ir hacia acá. ¿Cómo? Pues al unirse con las cabezas de la miosina y con la tracción que les van a hacer esas cabezas de la miosina. Ahorita vamos a ver específicamente cómo es que eso ocurre. Entonces, pues observemos, aquí vemos desde cerca qué es lo que estábamos hablando acá, ¿no? Estamos viendo el microfilamento de actina, está una doble hélice, ¿sí? De alguna forma. Y pues las distintas subunidades, ¿no? Entonces, esta sería la F-actina, que es la actina polimerizada como tal. ¿Qué estructuras básicas encontramos? Pues la tropomiosina y la troponina. Recuerden que la tropomiosina es la proteína encargada, esta que ven en amarillo, la proteína encargada de impedir que la actina interactúe con la miosina, con las cabezas de miosina, porque pues en circunstancias normales, si yo no estoy contrayendo, yo no busco contraer el músculo, pues yo necesito dejarlo relajado. No necesito que esté interactuando esa miosina con la actina. Entonces, por eso, en circunstancias normales, la tropomiosina me está impidiendo que se unan para yo no tener contracciones pues inesperadas en ese caso. ¿Listo? También. Eh, y hay una estructura que está unida a la tropomiosina, em, y que también está unida a o sea, la troponina tiene distintos tipos, ¿no? Entonces hay un tipo de troponina que se une a la actina, un tipo de troponina que se une a la tropomiosina y una que se une como tal al calcio, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esa troponina? Va a ser como si fuera un regulador de la función de la tropomiosina. Entonces va a haber un subtipo de troponina que se conoce como la troponina C, que como su propio nombre lo dice, al ser C, su función es unirse al calcio. Entonces la troponina C, al unirse al calcio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a generar un cambio conformacional de esta tropomiosina y se va a retirar de los sitios activos que se encuentran en la actina. Entonces es como si la tropomiosina normalmente estuviera tapando los sitios activos en los que se puede unir las cabezas de miosina, y cuando se une el calcio que sale el retículo sarcoplásmico a la troponina C, pues hay un cambio en el que destapa el sitio activo en el que se puede unir la actina con la miosina y se puede empezar a dar la contracción muscular. Entonces tengan muy en cuenta esos conceptos. ¿Cuál es la función específica de la troponina? ¿Cuál es el subtipo de la troponina que se une al calcio? Y cuál es la función específica de la tropomiosina. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Cuando se da la despolarización, se pasa el potencial a través de los túbulos T, se activa esos receptores de rianodina en los túbulos T,
se libera calcio, aumentan los niveles de calcio. Cuando aumentan los niveles de calcio, ese calcio se me une a la troponina C se activa, la tropomiosina se mueve, cambia de conformación y destapa los puntos en los que puede interactuar la actina con la miosina y se puede empezar a dar la contracción. Entonces, eso es lo que quería que les quedara muy, muy claro. Entonces, aquí vemos también un poco las partes, ¿no? Entonces, acá tenemos el retículo sarcoplásmico, que es esta parte verde. Por dentro tenemos los sarcómeros como tal, la miofibrilla, que tienen los sarcómeros, que son la unidad funcional de la contracción muscular. Tenemos el sarcoplasma, que es el citoplasma de la fibra muscular. Tenemos las mitocondrias, como lo pueden observar acá. Tenemos los túbulos T, que ya explicamos qué era lo que implicaba. Ahí está el núcleo. Ah, em, bien, más que todo esto ya lo hemos hablado un poco. Y pues ahora vamos a ver qué es lo que ocurre específicamente en este caso, ¿no? Entonces, esperen un segundo, si es que acá está una imagen donde se mire qué es lo que ocurre concretamente. Entonces, vamos a dibujar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en este caso para que se termine dando la contracción y cómo se puede terminar dando finalmente la relajación muscular, bajo qué mecanismos? ¿Listo? Entonces, acá les voy a definir las imágenes para que sea mucho más sencillo en este caso. Entonces, esperen un segundo. Estoy cargando las imágenes para que les quede más claro. Entonces, listo. Se unieron, se pudo unir la cabeza de la miosina con la actina. ¿Por qué? Porque el calcio se unió a la troponina C y ya sabemos que entonces la tropomiosina liberó el sitio activo, ¿sí? El unión con miosina, el sitio de unión con la miosina. Para que se pueda unir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que normalmente en reposo yo puedo tener en la cabeza de la miosina dos moléculas, que es el ADP con un grupo fosfato inorgánico, ¿sí? O sea, porque eso, ¿qué significa? Que se hidrolizó un ATP. Cuando se hidroliza un ATP, queda un ADP con un grupo fosfato inorgánico. Porque recuerdan que ATP es adenosín trifosfato, cuando yo veo ADP es adenosín difosfato. Entonces, lo que pasó es que yo a ese ATP que tenía tres grupos fosfato le quité uno y al quitarle uno, pues quedo con un grupo fosfato inorgánico y con un adenosín difosfato porque quedó con dos fosfatos ese adenosín. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Entonces va a estar unido ahí. Eso es lo que le está mostrando inicialmente. ¿Cómo es o qué es lo que me permite que esa cabeza de la miosina se termine uniendo a la actina, a los sitios de unión con la actina? Pues que se libere el grupo fosfato inorgánico. Cuando el grupo fosfato inorgánico se libera, y está expuesto ese sitio de unión, pues la cabeza va a interactuar con el sitio de unión en la actina. ¿Y qué va a permitir que esa cabeza se mueva y haga el siguiente movimiento? Pues aquí está la cabeza, pero ¿qué me va a permitir la contracción? Si la cabeza se dobla y manda a la actina hacia acá, hacia la línea media, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Me lo permite que el ADP se termine soltando de la cabeza de la miosina. Entonces, cuando el ADP se disocia de la cabeza de la miosina, se va a dar un, un stroke, un power stroke, que es algo así normalmente se suele decir. También en español ustedes lo pueden conocer como un golpe de fuerza. Entonces, la liberación del ADP de la cabeza de miosina va a generar un power stroke o un golpe de fuerza, que es el que va a permitir que la fibra de actina se acerque más hacia la línea media. ¿Listo? Y pues como habíamos dicho previamente, esa línea media ustedes también la pueden entender como la línea
como la zona H, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando, ¿listo? Previamente. Bien, entonces se da esa contracción, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues esto no se puede quedar infinitamente así. ¿Y qué genera que se relaje de nuevo esta cabeza de miocina y pueda volver a funcionar y volver a generar la contracción? Pues que llegue una molécula de ATP. Entonces llega una molécula de ATP, entonces por eso es importante que los músculos tengan energía para que se pueda dar la contracción adecuadamente y para que yo pueda contraer en distintas ocasiones, porque si no, pues simplemente se queda aquí unida y no puede volver a contraerse. Entonces el ATP, al unirse a la cabeza de miocina, la disocia del punto de unión que se encuentra en la actina, en los microfilamentos de actina, y recuerden que la miocina, la cabeza de miocina, tiene una función ATPasa. Y esa función ATPasa lo que significa es que se hidroliza el ATP. Entonces, ATP permite la separación de la cabeza de la miocina del microfilamento de actina. Luego, el ATP se va a convertir en ADP y grupo fosfato inorgánico, que es lo que ya habíamos visto que estaba al inicio. Y pues al ocurrir esto, pues cuando se suelte el grupo fosfato inorgánico, recuerden que se va a terminar uniendo acá, siempre y cuando tengamos suficiente calcio unido a la troponina C, porque si no, este grupo, este punto de unión, pues no va a estar libre. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta ese tema. Entonces, es importante que se mantenga ese estímulo por parte de la vía nerviosa, es decir, que se libera acetilcolina, que esa acetilcolina se una a los receptores nicotínicos, que estos permitan la entrada del sodio, la despolarización, ¿sí? Eso por ese lado. Entonces, allí ya yo tengo un ciclo de contracción muscular y para eso ya vimos las sustancias que específicamente vamos a necesitar. Ese calcio, vamos a necesitar bueno, la acetilcolina, vamos a necesitar el calcio, vamos a necesitar específicamente también el ATP, va a ser importante. Pero también, ¿por qué va a ser importante el ATP? Pues porque cuando yo quiero relajar y digo, bueno, ya no voy a estimular más nerviosamente, entonces no se libera más acetilcolina y no hay más despolarización, ¿qué hago con este calcio? ¿Cómo es que ese calcio pues deja de estar por ahí libre y si se mantiene así, pues imagínense, va a seguir uniéndose y el músculo va a estar como en un espasmo porque va a estar todavía la miocina se va a terminar uniendo con la actina y no se va a poder separar y va a llegar a un punto en el que el ATP se va a acabar. ¿Qué es lo que me permite esto? Pues los receptores conocidos, em, que son los receptores de acción de transporte activo, que son los cerca. Es una tepeasa de calcio. Entonces, ¿qué es lo que realiza esa tepeasa de calcio? Vamos a mirarlo acá a ver que se pueda ver mejor. Entonces, lo que hace la tepeasa de calcio es que cuando ya se va a dar la relajación del músculo y ya yo no necesito que ese calcio se mantenga dentro del sarcoplasma, por dentro de la fibra muscular, lo que ocurre es que el calcio va a entrar hacia el retículo sarcoplásmico por medio de esos canales cerca, que son canales de calcio ATPasa. ¿Por qué se llaman ATPasa? Porque utilizan energía química de que está en el ATP para mandar ese calcio que está acá hacia adentro. ¿Y por qué se necesita ATP? Porque es un tipo de transporte activo. ¿Por qué es un tipo de transporte activo? Porque necesito ir en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque a pesar de que se libere calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, que es esta parte, esta región, eh, siempre se va a mantener un gradiente de concentración, es decir, va a estar más concentrado igual el calcio por dentro del sarcoplasma, perdón, del retículo sarcoplásmico que por dentro del sarcoplasma. Entonces, yo en este caso, si quiero devolver el calcio que liberé, pues voy a ir de un lugar de menor concentración de calcio a un lugar de mayor concentración de calcio y por eso necesito energía. Y por eso, pues es importante esos receptores cerca, que pues, es la tepeasa de calcio. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esa importancia. Entonces, si yo no tengo suficiente ATP, pues tampoco puede funcionar esta bomba de calcio, el calcio se va a mantener por ahí afuera y si no funciona,
En ese caso, pues se puede mantener una contracción que yo no deseo. ¿Listo? Entonces es importante para la relajación muscular también tener suficiente ATP para que el calcio entre al retículo sarcoplásmico. Y pues cuando entra ese calcio, hay una proteína conocida como calcepoestrina, que lo que hace es almacenar el calcio y facilita el empaquetamiento de ese calcio hasta cuando se vuelva a necesitar, pues liberarlo, ¿no? Entonces, importante ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué mecanismos específicos son los que permiten la relajación muscular? La disminución de, de calcio citosólico, ¿sí? Por esa acción de esos canales de calcio, de esa ATPasa, ¿sí? Que se encuentra en el retículo sarcoplásmico. Pero pues antes de eso, pues necesitamos que ese calcio se libere, se disocie de la troponina C. ¿Listo? Y cuando se disocia la troponina C, la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios de una actina, se interrumpe la interacción entre la actina y la miosina, el sarcómero se vuelve a alargar porque ya no hay contracción y el músculo se relaja. ¿Listo? Entonces, luego de eso, ¿cómo es que, pues a ver, antes estaba despolarizada la membrana? ¿Por qué? Porque la acetilcolina había despolarizado, había activado esos canales nicotínicos, ¿sí? ¿Cómo es que yo vuelvo a ese potencial negativo que se encuentra normalmente dentro de las células? Por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa. Recuerden que esa bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué me va a hacer? El sodio que entró me lo va a devolver hacia afuera. Recuerden que va a ser ATPasa porque pues, hay mayor sodio afuera que adentro, entonces al devolverlo va a ir en contra del gradiente de concentración y el potasio que salió lo vuelve a ingresar y recuerden que hay mayor concentración de potasio adentro que afuera, entonces si lo manda de afuera hacia adentro va en contra del gradiente de concentración, necesita energía. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa luego de que yo ya relajo el músculo me permite que no se mantenga despolarizada la membrana. ¿Listo? Entonces yo creo que en este caso estos serían los mecanismos fisiológicos más importantes para comprender la contracción muscular. Espero lo hayan entendido. Cualquier duda me pueden comentar, me pueden escribir. Espero haya sido útil. Bueno, muchas gracias por su atención.